El Rosario, hacia el año de 1810, era una de las poblaciones económicamente de las más importantes del noroeste de la Nueva España. El comercio estaba en su apogeo, las minas se encontraban también en una época de auge. En el momento en que surge o estalla el movimiento de independencia en el centro de la Nueva España, sabemos por fuentes consultadas en archivos de que en el Rosario, en esta misma época de 1810-1811, se encontraban avecindados dos personajes que pertenecían a la familia de don Miguel Hidalgo. Estoy hablando de Pedro y de Nicolás Hidalgo y Costilla. Este suceso, esta circunstancia nos habla, insisto, de esta importancia económica, social y cultural que en ese momento tenía el antiguo Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario. ¿Cuál fue la causa que motivó la aparición de estos personajes en el Rosario? Hay que recordar que para 1810 el Rosario tenía una producción muy alta en plata, de muy alta ley. Los dueños de las minas en aquella época eran los marqueses de Pánuco y vizcondes de Vizcarra, familias de las más poderosas en la región como en Guadalajara. Entonces el Rosario era un enclave tanto económico, cultural y social importantísimo de las provincias de Sinaloa y Sonora, y por lo tanto un punto clave para los independentistas porque representaba economía, representaba plata, representaba oro, así como también el prestigio que representaba tomar una plaza tan importante como era el Rosario y también Cozalá. Por tal circunstancia, después de la toma del Rosario en 1810 por parte de González de Hermosillo y después que es derrotado en San Ignacio, aparentemente el movimiento independentista había quedado sin cabeza, acéfalo. Pero al descubrir esta circunstancia de los Hidalgo y Costilla, de Pedro y Nicolás, ellos son quienes reciben de parte de don Miguel su deudo muy cercano en el que se mencionan las diferentes documentaciones. Ellos reciben el nombramiento de coroneles del ejército independentista. ¿Cómo aparecen en la historia esa especie de vacío histórico que se dio de estos personajes? Después de 1810 a 1811, sabemos por un documento expedido por el Santo Oficio de la Inquisición y por un segundo documento expedido por la Real Audiencia de la Nueva Galicia en Guadalajara, de cómo este personaje, Nicolás Hidalgo y Costilla, al saber de que su pariente muy cercano, como dice el documento, es colocado su nombre en la tablilla de los excomulgados, en la puerta de esta iglesia, que este era el templo de Nuestra Señora del Rosario, él dice que públicamente arrancaba el documento de excomunión mayor, en donde se acusaba a don Miguel, su deudo muy cercano, de algo que estaba haciendo en contra de los reyes de España. En nuestra tierra, en este antiguo Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, hoy Pueblo Mágico, tuvieron una parte muy importante en este desarrollo histórico, dos de los personajes, podríamos decirlo así, más importantes de la historia independentista de Sinaloa, Pedro y Nicolás Hidalgo y Costilla, cuyos apellidos, pues, los hacen emblemáticos y símbolos de uno de los movimientos más importantes de nuestra historia.